Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, espero que te encuentres bien, que te encuentres hoy con el estómago adecuado para recibir la información, la andanada de eventos, de conmemoración, querés vos decirlo así, de repaso histórico de lo que ha sido aquel golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Vamos a hablar en un ratito nomás, ya recibimos al diputado, al doctor Felipe Schipani, quien nos pidió encarecidamente que en su columna de los martes le demos rápidamente esta entrada al aire para compartir con él precisamente lo que va a ser su discurso a partir de 10:30 en la Asamblea General. Hoy no va a estar tampoco con nosotros el diputado Gabriel Gianoli, quien me avisó en tiempo y forma que va a estar en la Asamblea General, precisamente con motivo de este acto conmemorativo y de repaso institucional respecto a lo que fue el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Antes le digo a todos ustedes que estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy. Estamos en Facebook, en donde estamos, así se llama también nuestro programa, exactamente igual que nuestro programa en radio. En Twitter, arroba en donde estamos. En Instagram, en donde estamos Uru. Y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ahí te suscribís, es absolutamente gratis y tenés columna por columna, ¿eh? Cada una de las columnas por separado, absolutamente con total independencia en un trabajo de edición impecable que realiza Mariana Peralta. Hace ya, venimos trabajando en esto más de 3 años, 3 años y 7 meses, donde tenés ahí toda la grilla de la programación, de los programas grabados que están precisamente en nuestro canal YouTube, mirando dónde estamos. Le digo a ustedes que estoy muy engripado, y por eso me van a ver a cada rato refiriéndome, referenciándome con mis manos y con algodón y lo que sea hacia mi nariz, porque estoy con una brutal rinitis alérgica, secuela de una gripe, que me tuvo bastante a mal traer desde el día viernes a la fecha, saliendo de ella. También les digo a todos ustedes que se pueden comunicar al 093-829-272, 093-829-272. 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry disuelve el Parlamento. Tenés un informe muy completo en Libertas, en nuestra página web de Libertas, libertas.uy. Se titula A 50 años del golpe de Estado. Es prácticamente una crónica donde hace referencia también a los periódicos de aquel entonces, a lo que se comunicaba en aquel entonces respecto al golpe de Estado y una secuencia histórica de los hechos que se fueron dando. El 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry disuelve el Parlamento, la dictadura quedaba instalada, dejaba atrás una década de agitación social y política, vaya que décadas, más de una década incluso, diría yo, de agitación social y política, pero habría otra de terror, persecución y libertades cortadas. Los últimos años de la década de 1960 y los primeros de la década de 1970 estuvieron marcados por la violencia del MLN, Grupo Tupamaros, y la represión de las Fuerzas Armadas, que en definitiva aquellas Fuerzas Armadas experimentaron, creo yo, erróneamente el sentimiento de triunfo porque ganaron en ciertos campos de batalla, podemos decirlo de esta manera. Ganaron en el territorio bélico, en el territorio militar, pero el Uruguay no ganó en el territorio institucional, sino que perdió. Es paradójico, porque a posteriori de la dictadura, a posteriori del golpe de Estado, Uruguay paulatinamente comienza a desmerecerse en lo institucional respecto a los preceptos que establece la Constitución de la República, Constitución que también fue sometida, fue sometida por la vía de la democracia directa, porque aquel gobierno militar planteaba una constitución a su manera, como se planteó en Chile, ¿no? Con la constitución de Pinochet. Y el pueblo uruguayo optó por recuperar la constitución de 1967. Esa constitución que recupera en un acto eleccionario, que la recupera en la teoría escrita por la constitución, que la recupera como documento oficial que nos dice que nuestra Carta Magna de un país que está escrito, pero es un país que no está del todo aplicado de acuerdo a lo escrito por la constitución, sino que se fue legislando con una legislación paralela a la constitución. ¿Qué tema? Siempre lo venimos tratando acá. ¿Está con nosotros el diputado Felipe Schipani? ¿Ya está? A ver si está pronto, Damián. Buenos días, Rubén. Buenos ¿Cómo te días, va? audiencia.
¿Cómo andás, Un Felipe? placer, Gracias por estar con nosotros de todas maneras en este día tan especial para la República y sé que en un por ratito favor. te toca conversar a ti, bueno, dar tu oratoria en la Asamblea General sobre Me este pareció, tema, ¿no? me pareció importante estar hoy en una fecha tan especial. Como tú decías, en minutos vamos a estar en la Asamblea General Ujú, conmemorando estos 50 años. Ayer se realizó un muy lindo acto en la Cámara de Senadores, ujú, en donde estuvieron todos los presidentes vivos que tiene el país desde la restauración democrática. ujú, Una muy buena recreación en el mapping, ¿no? ujú, Sobre, sobre la propia Cámara, bueno, de aquellos hechos históricos, los discursos de la noche del 26 de junio. Realmente fue una linda conmemoración, ¿no? claro. Que enaltece a la democracia uruguaya, que enaltece a la democracia uruguaya. Eh, Creo que el análisis que tenemos que hacer de los hechos que ocurrieron hace 50 años deben ser para construir hacia el futuro, ¿no? De nada sirve, y por lo menos nosotros no vamos a encarar así nuestra intervención ahora en la Asamblea General, Mm, empezar a cobrarnos facturas, ¿no? Empezar a ujú, cobrarnos facturas en temas que nos dividen, porque vaya si las circunstancias que llevaron al quiebre institucional nos dividen, ¿no? Es un tema muy debatido, muy discutido. Yo estoy convencido que nosotros lo que defendemos son los hechos históricos, ¿no? No es mm, ninguna teoría, son los hechos históricos. El ujú, verdadero golpe a Rubén se da en febrero, mm, ¿no? Es el 9 de febrero del 73 cuando el mando militar se insubordina ante el poder político. Desconocen la designación del ministro de Defensa Francese, ujú, ¿no? Y ahí es donde, bueno, Juan José Zorrilla se hace ese sitio en la Ciudad Vieja, justamente defendiendo las instituciones, y le ofrece al presidente de la República, ¿no? Ir hasta la Ciudad Vieja para combatir esa insurrección. mm, Y ahí aparecen después los comunicados 4 y 7, ¿no? Al que, bueno, se sube el Frente Amplio y el PIT-CNT, que eran aquellos comunicados peruanistas, sí, ¿no? Increíblemente de Gregorio Álvarez, bueno, que generaron cierta adhesión en grupos de izquierda, eh, y bueno, esos hechos son incontrastables. Y es incontrastable también de que en el 63 se efectúa la primera acción armada del MLN en el asalto al tiro suizo en Colonia, ¿no? Y ahí empieza ese periplo de atentados, de bombas, de secuestros, este, de asesinatos. sí, O sea ahí había una situación en el país que se fue deteriorando y un contexto internacional inocultable, ¿no? claro, Una guerra fría entre la vieja URSS y Estados Unidos, en donde de un lado daban manija y del otro lado también. O sea que no es tan sencillo de analizar lo que pasó hace 50 años. En mm, todo caso, me parece que es fútil, que hoy no nos agrega nada. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro, sentirnos orgullosos de cómo la democracia uruguaya ha mm, transitado este periodo, el periodo democrático, Rubén, más largo en la historia del país, ¿no? Son 38 años de democracia, en donde obviamente hemos tenido sobresaltos, hemos tenido dificultades, pero después del 1 de marzo pero con un de deterioro 1900, grande de los preceptos constitucionales, ojo, ¿eh? Yo creo que este periodo histórico explica mucho el hoy y explica un país dividido, un país muy dividido. Lo venimos conversando contigo martes a martes. Fíjate que hay condiciones que hoy se están dando que hubieran sido, pero mucho más graves que las de aquel entonces para un golpe de Estado, ¿no? Los movimientos brutalmente ocupacionistas, sindicalistas, distorsivos, una legislación que no reconoce la Constitución de la República en esos 15 años consecutivos de Frente Amplio, un perfilismo respecto a derechos humanos que están prácticamente poniéndonos a los uruguayos de pagarines de la boda de aquella época.
a una izquierda que se siente damnificada como pobrecitos mártires, y del otro lado no se respetó una ley indisponible como la ley de caducidad. Ojo que hay revanchismo de un lado, no es tan neutro esto para mí. No, es cierto, obviamente han habido dificultades, no, no ha sido fácil el camino, pero en general, si nos comparamos con nuestra Ah, América Latina, eh, Uruguay sigue siendo una excepción. O sea, solo en eh, Uruguay se pueden juntar todos los expresidentes, estar juntos, dar una conferencia como van a dar hoy a ujú, las 6 de la tarde en la Torre Ejecutiva. Discrepancias hay, por supuesto que las hay, ujú. pero creo que la democracia uruguaya hoy está mucho más sólida de lo que estaba hace 50 años. Y en términos Este, comparativos podemos decir que sí, ¿no? En términos con es el que, continente, con Sudamérica, y sí. y con Basta ver la nosotros televisión, mismos. basta ver la televisión de Perú, de Paraguay, de Bolivia. Es complicada la realidad social e institucional de todos esos países. Totalmente. Mira, yo tengo una tesis que es propia, ¿no? No, no la he tomado de nadie, para sostener eso, para sostener que estamos mejor que hace 50 años. En primer lugar, el hecho de que todos los partidos políticos hayamos pasado por el gobierno, lo que ha hecho es, bueno, experimentar lo que supone la praxis del gobierno, ¿no? Y eso de alguna manera ha permitido que las diferencias políticas, bueno, se aminoren, ¿no? Hoy ya nadie discute de que un gobierno tiene que mantener el déficit fiscal bajo, de que tiene que procurar que no haya inflación, que tiene que cumplir con sus compromisos internacionales. Hoy ya nadie sostiene la estatización de la banca o la reforma agraria, o sea, son proclamas que han quedado, bueno, en la retórica. Y Sí. eso hace, bueno, que las diferencias políticas sean mucho menores a las que había hace 50 años, donde había planteos realmente antagónicos. Y hace 50 años, Rubén, no había una valorización de conceptos tan básicos para un sistema democrático como los de la democracia liberal y los derechos humanos. Recordemos que para gran parte de la izquierda de entonces, Ujú. la democracia liberal era la libertad burguesa, ¿no? Era la No, no, bufonería burguesa que había que tirar abajo. No olvidemos que en ese contexto era muy confrontativo todo el planteo socialista, marxista-leninista desde la Unión Soviética y la por eso, romantización de la Revolución cubana. Era mucho más antagónica en cuanto a lo tradicionalmente revolucionario, ¿no? Eso cambió. Pero no es, totalmente. digo, Y siempre tampoco digo, no cambió para bien para mí. Hoy tenemos una embestida revolucionaria, una reivindicación del socialismo marxista a través del neomarxismo, el marxismo cultural o el woke, que está en América Latina nucleado en el Foro de San Pablo y están en trabajos fuertemente organizativos para darnos otra vez un golpe revolucionario con todo. Ojo, no es tan fácil, ¿eh? sí, pero obviamente existen grupos, y cuando yo digo esto, el otro día estuve en un panel invitado, se enojan muchísimo, ¿no? Pero todo ese pensamiento revolucionario es un pensamiento revolucionario teórico, o sea, el Frente Amplio gobernó 15 años y no hizo ningún cambio sustancial a la democracia liberal uruguaya, al sistema capitalista, a la economía de mercado. No, no hubo cambios dramáticos, ¿no? Entonces, esto hace que haya determinados consensos sobre aspectos básicos. Y después la valorización de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Digamos, mucha gente de izquierda empezó a valorar los derechos humanos, bueno, cuando empezaron a atentar contra los derechos humanos de ellos, ¿no? Antes era, bueno, una libertad, una Yo formalidad te de la... diría que empezaron a valorar los derechos humanos cuando tienen pensiones graciables por 4 periodos, por lo menos, cuando tuvieron reparación patrimonial. O sea, los buenos de la película para el Estado uruguayo es la izquierda. Es así, ganaron ellos. Y el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que pone a grito en el cielo, porque a unos militares retirados que los amparaba la ley de caducidad, rompiéndose la seguridad jurídica, porque hicieron lo que quisieron en el gobierno de Mujica, bueno, y Uruguay se queda calladito la boca. Es decir, no estamos respetando el Estado de Derecho, ¿eh? Ojo, mirá que ellos han ganado en un montón de cosas y nos han desconfigurado la Constitución. El sistema de justicia no deja de ser un neoconstitucionalismo marxista, el fiscalismo adversarial, por ejemplo.
Pero veo que ustedes, como clase política, eso no lo advierten o les parece que es normal. ¿No? Por ejemplo, es decir, yo creo que ellos vienen ganando porque el marxismo, te repito, Felipe, es muy traicionero y te juega como que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y cuando querés recordar, te comieron el hígado. Y ellos están organizados y son organización de base militante. Y hoy hay una agenda globalizada, por un lado, el woke, y por otro lado tenés un plan carnívoro, socialista, al decir del AGE, que es el socialismo del siglo XXI, con sus faros Cuba, Venezuela, y ahí tenés, bueno, las embestidas de Lula otra vez, vos viste cómo está con el BRICS, con la unión con China, las plataformas marítimas y las cooperaciones militares del Partido Comunista Chino, Rusia, ojo, no está el continente tampoco muy pacificado en ese tema, y Uruguay menos, ¿eh? No, no, el continente está complicado, ni que hablar. Mira Argentina. Y en Uruguay existen esos grupos. Lo que yo digo, creo que la experiencia de los gobiernos del Frente Amplio lo ha demostrado, Mm. es que no hay espacio político y ciudadano Ah, para sí, visiones marxistas. O sea, sí, el uruguayo vota al centro político y ninguna propuesta, y obviamente esto de alguna manera justifica que no tengan primacía esas visiones marxistas. sí. Ninguna propuesta que haga planteos de esa naturaleza, porque el Uruguay es muy democrático, muy liberal, va a prosperar. Por eso uno ve los esfuerzos del MPP por potenciar la figura de Orsi, ¿no? Mm. Que es un hombre que parece como un tipo centrado, abierto. Este, De una línea mucho más moderada que la ingeniera Carolina Cose. bueno, podríamos decir algo de la vergüenza, ¿no? Que la intendenta de Montevideo, ¿no? O realmente lo que hizo realmente fue terrorismo Es político, terrorismo, pero es terrorismo informativo, Felipe. Es terrorismo totalmente, informativo. una vergüenza, lo que habla, bueno, de una persona ¿Está en sus peligrosa, ¿no? cabales esa señora? ¿Está en sus cabales realmente? Bueno, yo creo que sí, que está en sus Sí. cabales, Ya pero es es una así, persona es peligrosa peligroso, es peligroso. y es una persona capaz, bueno, de recurrir a cualquier medio para, bueno, obtener un provecho Sí, político, electoral, sí, sí. alarmar como alarmó a la ciudadanía. Yo me imagino, yo pienso, ¿no? Una mujer embarazada viendo la conferencia de voz, ¿no? El Ah, Estado, y una mujer embarazada, bueno, en una situación económica compleja, que no puede sí, acceder de repente a comprar agua embotellada. O sea, realmente un acto de una irresponsabilidad política sí. que da cuenta de a lo que está dispuesta esta señora bueno, para sacar algún provecho, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, que no está presente en el gobierno de Montevideo, sino que está en una clarísima campaña electoral ya, ¿no? Está como presidenciable, ¿no? Se autopostula ella misma todo el tiempo, por los hechos, ¿no? Totalmente, Los sí, actos sí, sí, políticos que no está protagoniza. gobernando el departamento, No, está en campaña electoral. Y bueno, por sí, suerte quedó al descubierto esa maniobra y creo que sí. eh, fue condenada por todos, bueno, a excepción de obviamente que dentro del Frente Amplio hubo un silencio absoluto, ¿no? Mm, Pero es preocupante, a mí me sí, preocupa sí. que una persona que está Sí. dispuesta a recorrer ese camino Y mañana yo te pueda. diría que analizando con fenómenos de la historia, extrapolando un poco, y salvando cierta distancia, y tiene una personalidad típica de lo que puede ser una futura autoritarista o dictadora, ¿no? Tiene el perfilismo clásico, ¿no? La egolatría, el sentirse adorada por su pueblo, por sus seguidores, sus acólitos, el tono en el que habla, y sale con todo esto disparate, como bien estás explicándonos, es decir, este terrorismo informativo que genera conmoción, y obliga al sistema además de salud a salir a hablar y a explicar las cosas. Es increíble. Está desgastando al Totalmente, mismo sistema del país. Bueno, Felipe, yo te agradezco un montón, como siempre, y bueno, me quedo con esa idea tuya que es la de un amigo mío, que Uruguay es una sociedad en ese sentido muy pacífica y conservadora y no admitiría lo que en otras izquierdas se produce en el continente, ¿no? Esas izquierdas de los Molotov y las ocupaciones permanentes con disturbios sociales grandes, que se dio en aquel Uruguay de aquel entonces. No olvidemos que totalmente, no solo estaba la guerrilla, sino que se daban grupos de militantes estudiantiles y sindicatos que salían muy revoltosos a paralizar las actividades muy seguido, ¿no? Y a ocupar las calles. total. Bueno,
Que tengas Bueno, buen Rubén, éxito te en esa agradezco, oratoria. te mando un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias, Felipe, por tu Un gentileza. abrazo. Chau, Que chau. pases muy bien. El doctor Felipe Esquipani, diputado por el Partido Colorado, que tuvo la gentileza de participar igual de salir a nuestro programa, eso habla muy bien de él, como persona, como responsable y profesional de todo esto. Así que le agradezco un montón al aire. Vamos a una pausa y seguimos nosotros, porque no va a poder estar el diputado Gabriel Giannoli, que tenía ganas, también me dijo, de conversar algo respecto a estos temas, pero va a tener que participar ya de esa Asamblea General que se va a dar ahora en menos de 10 minutos. Así que vamos a buscar repasar un poquito cosas que han pasado en el país en aquel entonces, el significado que tiene esto y lo que yo considero son secuelas o quizá la transmutación de ese fenómeno de un país dividido en un mundo dividido, donde el socialismo marxista sigue combatiendo fuertemente al liberalismo capitalista. Esa es la disyuntiva, ese es el antagonismo. Y ese liberalismo capitalista construyó estados sobre la base de preceptos constitucionales que provienen de esa concepción liberal de los siglos XVIII y XIX, pero que provienen también del humanismo, que es la corriente de pensamiento renacentista de la cual va a brevar el liberalismo, y provienen del republicanismo, que escribieron eminencias como Montesquieu, como Tocqueville, como Voltaire, como el propio Hobbes incluso, cuando escribe el Leviatán, y ni que hablar Rousseau con el contrato social, de Beccaria como padre del derecho penal, digamos que configurando, asentando las bases de la capacidad punitiva de penalización de un Estado de Derecho como ese monopolio de la legítima fuerza. El monopolio legítimo de la fuerza es el Estado democrático, liberal, republicano, como el que está escrito en nuestra Constitución de cuño liberal, porque sus primeros capítulos provienen de aquella redacción de 1830, donde ya el liberalismo tenía su incidencia y que aún para la Europa conservadora y pasguata era una teoría de gobierno, una teoría filosófica de la condición humana y una teoría que evidentemente conllevaba por su concepción de propiedad privada hacia la economía capitalista, aún la consideraban advenediza. Uruguay en ese sentido se coloca a la vanguardia con aquella constitución, declarándose una república democrática liberal, precisamente con su separación de poderes, con su principio de igualdad ante la ley, pero con esa consagración del reconocimiento de nuestras libertades o derechos fundamentales. Eso que está en el artículo 7, artículo 8, artículo 9 y otros artículos que amparan, por ejemplo, a la familia como la base o sustento de nuestra sociedad. Todo eso, el debido proceso, todo eso construye a Uruguay como nación, como país, y le da esa condición, al decir de Justino Jiménez de Arechaga, de un edicto permanente que debería hilarse en los hechos del mismo modo. Sin embargo, históricamente los hechos políticos no indican lo mismo. No siempre se respondió a la Constitución. Y en estas épocas se está respondiendo, a mi criterio, de acuerdo a lo que voy analizando, mucho menos, inclusive mucho menos porque en capítulos esenciales de la Constitución de la República, en lo que podríamos significar como políticas centrales de Estado que deberían incuestionablemente aplicar la Constitución de la República como una verdad sin discusión, no se está aplicando, sino que se aplica exactamente lo contrario. Por ejemplo, en nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, en el sistema de las relaciones laborales, que no son libres y que incluso Uruguay está observado por la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a una pausa y continuamos.